los protagonistas en Hora 20 de Caracol Radio. Después de escuchar el más completo resumen de noticias de lo que ha ocurrido hoy en Colombia y en el mundo, empezamos el debate en Hora 20 de Caracol Radio. Regresamos después de una noche de fútbol ayer con la Copa Libertadores y muy cerca de dos eventos democráticos importantes, porque este fin de semana termina el plazo legal para que haya actividades de plaza pública para los candidatos a la presidencia de la República de Colombia. Todos están, algunos en Bogotá, la mayoría de ellos, y visitando otras ciudades haciendo sus cierres oficiales de campaña ante sus potenciales electores. También empezará a regir la veda para la publicación de encuestas. Justamente vamos a hablar de ese tema esta noche en el debate. Y también estamos muy cerca, a pocas horas de que haya la elección de presidente en Venezuela, con el prácticamente asegurado triunfo nuevamente de Nicolás Maduro, y todas las voces que han ocurrido después de conocerse la forma como está en el tarjetón, la forma como se hizo ese proceso de elección, y con un muy reciente pronunciamiento de un grupo muy importante de países del continente pidiéndole a Nicolás Maduro que reconozca que hay una crisis humanitaria que está generando un éxodo enorme a Colombia, por supuesto, principalmente, y a Brasil, los países más cercanos, pero también a Chile, a Panamá, a República Dominicana, a Ecuador, a Perú, a Estados Unidos y otros destinos en América. Yo soy Alfonso Espina, los acompañaré hasta las 9 de la noche en este espacio informativo y de debate que dirige Diana Calderón. Les doy un saludo muy afectuoso a quienes nos siguen en las frecuencias de Caracol Radio, en las aplicaciones para móviles y en nuestra web www.caracol.com.co, bien sea porque nos escuchan en este momento en directo o lo hagan más tarde en el servicio a la carta. Todos los que quieran participar en el programa pueden hacerlo, como siempre, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, por ejemplo, con los @hora20, @caracolradio, @Alfonso Espina. Y les doy la bienvenida a nuestros panelistas de esta noche. Larisa Pisano, muy buenas noches. Buenas noches, Alfonso, y un saludo para todos los que están esta noche oyéndonos. Larisa, les recuerdo a todos ustedes, queridos oyentes, es editora de la redacción política de la revista Semana. A su lado no está Jairo Libreros. Jairo, buenas noches. Alfonso, muy buenas noches. Saludo a mis compañeros de panel y a los oyentes. Jairo, también panelista habitual de Hora 20, es experto en seguridad, profesor de la Universidad Externado de Colombia, analista político. Frente a él, para ustedes que lo imaginan desde sus casas, desde sus dispositivos, está Antonio Navarro Wolf. Hola, Chay, gusto saludarlos a todas y a todos en este viernes cultural. Viernes cultural, sí. Antonio es senador de la Alianza Verde, está, supongo usted, también en pleno agite de cierre de campaña. Haciendo fuerza por Fajardo. Acompañando la aspiración de Sergio Fajardo, y próximamente estará usted además en el papel pleno de candidato cuando consume su deseo de aspirar a la alcaldía. Primero de desempleado a partir del 20 de julio. Ya casi. Y termina completa nuestro panel, Francisco Bernate. Buenas noches. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Un saludo, por supuesto, para todos los compañeros de la mesa y para toda la amable audiencia. Estoy muy feliz de estar aquí nuevamente. Francisco es profesor universitario también. Hoy hay una mayoría de profesores universitarios en esta mesa. Director de Hora Judicial UR. Así es, ¿no? Rosario Radio, Rosario, Hora Judicial. Bueno, vamos a tocar varios temas que han sido bien importantes informativamente en este cierre de semana. Por ejemplo, lo que sigue pasando en la hidroeléctrica de Ituango, en Hidroituango, y por supuesto, más allá de las condiciones técnicas que llevaron a los hechos que estamos conociendo, al manejo político que se le ha dado a esta crisis. Pero también les decía, vamos a hablar de las encuestas. Muchas encuestas hubo en esta campaña, y en las últimas 24 horas, 3 encuestas, a falta de una. Una de ellas esta mañana en esta casa, hecha por Cifras y Conceptos, por Polimétrica, que dirige César Caballero. Y también vamos a hablar de esta polémica que se desató esta semana también con mucha fuerza por la extradición de Jesús Santrich, o mejor, por la no extradición de Jesús Santrich, porque ha quedado en suspenso con la primera gran decisión que toma la Jurisdicción Especial para la Paz. Empezamos, les decía, con el tema de las últimas horas, que es esta incertidumbre por lo que pueda pasar con la obra de la hidroeléctrica de Ituango, y especialmente por las condiciones en las que están las comunidades ubicadas sobre el río Cauca, mientras crece este debate sobre las fallas y sobre los responsables. Empiezo preguntándoles a ustedes,
la sensación que les queda de lo que ha pasado en estas últimas horas tan trepidantes, o con un hecho, por ejemplo, que hay que resaltar, que lo que sucedió no sucedió esta semana, sino hace varias semanas empezó a suceder, pero de alguna manera el país no se dio cuenta, de alguna manera la empresa responsable de EPM quizás no lo comunicó a tiempo con la claridad que merecía y vino a estallar cuando era prácticamente un hecho que estábamos en el borde de una catástrofe humanitaria, como seguimos estando en este momento, esperando que las obras puedan avanzar como han venido avanzando en las últimas horas y se pueda concluir hasta la cota que desean en la presa para que vuelva la situación a la tranquilidad que debe ser. ¿Qué sensación entonces les queda después de lo que ha pasado en estas últimas horas? Empecemos, Jairo Libreros. Yo tengo una sensación de que nos falta todavía mucho en el trabajo de manejo de crisis. Sin duda es un acontecimiento que va más allá de lo que puede operar o de la gestión que se puede establecer en términos prospectivos cuando uno planea un tipo de situaciones de crisis. Pero si uno escucha las últimas declaraciones, particularmente en el día de ayer, cuando el alcalde de Medellín, el gobernador de Medellín hablaba de Luis Pérez Gutiérrez, hablaba pues de una situación bíblica, casi como un tema que no conocíamos, por lo menos en la historia reciente colombiana, lo que puede ser una tragedia por cuenta del caudal del río Cauca, pues uno queda asombrado. Yo también he visto que existe una reacción importante, pero esa reacción importante todavía no hay claridad sobre ello. Hace 2 días también quedé muy impresionado cuando el gerente de EPM afirmaba que habían perdido el control humano de lo que estaba ocurriendo y que estábamos a merced de lo que pudiera pasar. Entonces yo creo que este tipo de situaciones nos demuestra que el tema ambiental demanda más atención, demanda mayor preparación, demanda unas políticas públicas mucho más responsables con las generaciones presentes, pero especialmente pensando en el futuro y quizás tener una manera de comunicar este tipo de situaciones que no es fácil, que demanda tal vez un trabajo mayor, pero creo que nos falta un poco de sensibilidad sobre ese particular. Y quiero notar, Jairo, que ha sido curioso, por decirlo menos, aunque claro que claramente no es la palabra adecuada, tratándose del gobernador de un departamento tan importante como Antioquia, porque días antes lo que había dicho es que era una novela fabricada por los medios de comunicación. Así es. Y terminó diciendo, como lo dice muy bien Jairo ayer, augurando que podría ser peor que el diluvio universal. Ha ido de un extremo a otro extremo. Y nos acompaña Antonio Navarro, que ha sido gobernador, usted fue gobernador de Nariño en una parte de su vida política, y me gustaría seguir hablando sobre cómo ha visto este manejo de las autoridades, en este caso, de esa crisis que se vive en Hidroituango. Bueno, yo soy ingeniero y fui muy buen estudiante de hidráulica en la universidad, monitor de hidráulica, y entonces un poco he querido entender qué fue lo que se pasó, qué es lo que está pasando ahí. Cuando se en la Universidad del Valle, ¿no? Sí, en la Universidad del Valle fui monitor de hidráulica en los años 70, en la Universidad del Valle, principios de los 80. Entonces hay que entender lo que está pasando ahí. Cuando se construye una represa sobre un río, se desvía el río para poder hacer la construcción en seco. Entonces el río Yauya lo desviaron a través de 3 túneles mientras hacían la construcción. Sí. Y antes de terminar la construcción de la represa, en la parte alta de la represa hay algo que se llama el vertedero de excesos. ¿Qué es eso? Cuando el caudal es mayor que el que se puede usar para generar electricidad, los excesos se van por un vertedero especial que evitan que toque la presa. Es una estructura que está al lado de la presa y que permite que los excesos se viertan sin riesgo para la presa ya construida, que es una presa de arcilla. Esta no es de concreto, es de arcilla, y por lo tanto se puede, disolver por el agua. No habían todavía construido el vertedero de excesos y taparon 2 de los túneles. Esa es una pregunta que yo me he hecho: ¿por qué los taparon? Dejaron uno. Y por ahí estaba entonces fluyendo el río Cauca. En un momento determinado hubo un derrumbe de ese túnel y se tapó. Y entonces, claro, al no poder tener por dónde pasar el río Cauca, empezó a embalsarse, a acumularse detrás de la represa, sin que hubieran terminado el vertedero de excesos. Si hubiera llegado arriba, o si llegara arriba y pasara por encima de la presa, como la presa es de arcilla, termina llevándose la arcilla y derrumbando la presa. Entonces, para evitar eso, lo que hicieron fue estudiar entre destapar los 2 túneles que habían tapado, pero parece que estaban muy tapados y no los pudieron destapar. Intentaron hacerlo, pero era muy... Sí, era muy difícil, y entonces decidieron permitir que, sin tener terminado todo lo del cuarto de máquinas, que es donde pasa el agua que va a generar electricidad, por ahí saliera el agua. Y estaba saliendo por ahí el agua,
en un momento determinado destapó un túnel de esos y lo volvió a tapar después. Y hasta ahí, digamos, era manejable la situación. Hasta que hace 2-3 días tapó parcialmente la salida del puerto de Máquinas. Y entonces vino esa carta que escribieron los dos mandatarios locales. El alcalde de Medellín, el gobernador y el gerente de TPM, diciendo, sin decirlo, después al otro día lo confirmaron, que si colapsaba el puerto de Máquinas, si se tapaba totalmente la salida, podía derrumbarse toda la estructura de la represa. Y esa es la situación que tenemos. Pero además buscó una salida rara. Había un túnel para subir en los equipos donde se estaban tratando de determinar el vertedero de excesos. Y por ahí se metió el agua y empezó a pasar por la parte de atrás de la represa. Entonces hay un riesgo adicional, y es que empiece a horadar la parte de atrás de la represa, a llevarse parte de la represa. Esa agua que está pasando por la parte de atrás, es las imágenes que vimos por televisión en un par de días, y entonces debilitaría la represa en la parte de atrás. O sea, hay un riesgo relativamente alto de que la represa entera colapse con un montón de agua almacenada. Estaba subiendo 20 metros por día el agua detrás de la represa, y estuvo subiendo así más de una semana o 2 semanas, entonces ya está bastante alta. Así que el volumen de agua que hay almacenado es un volumen sumamente grande, que en caso de colapsar sería, imagínense ustedes, lo de Mojoa. Lo de Mojoa fue una quebrada, hubo un derrumbe que tapó la quebrada se almacenó y se llevó el derrumbe con el peso del agua. Si llegara a pasar eso en esta represa y se llevara la represa con el río Cauca, un tamaño 10 veces mayor. No, una cosa inmensa. Son 12 municipios los que están en riesgo, entonces, ¿no? ¿qué es lo que pasa? Claro, lo primero es que hay que preservarle la vida a la gente que está en riesgo. Usted la sube, la pone en sitios altos donde el río, en caso de que baje semejante aluvión, no llegue. Pero todas las construcciones, puentes, casas, escuelas, todas las instalaciones, el llanado, lo que hay ahí, se lo va a llevar con unas pérdidas enormes. Por eso no me parece exagerado, aunque es un poquito exagerado, no me parece exagerado lo del gobernador. Decir pues que sería la lo más grave. Bíblica. Sí, pues tal vez no el diluvio universal, pero por lo menos más grave que cualquier otro suceso similar en la historia de Colombia. ¿De qué dependemos? De que no llueva lo suficiente, que lo que está saliendo a través del puerto de Máquinas, que tiene 3 túneles de salidas, el puerto de Máquinas, uno está tapado, los otros 2 todavía están funcionando, que lo está, y por el túnel por donde está la carretera sea suficiente para que el agua no siga subiendo. Si sigue subiendo y le pasa por encima, echámonos la bendición, viene el desastre. Dependemos entonces del clima y de la posibilidad de que los ingenieros encuentren un mecanismo para terminar el vertedero de excesos en el que estaban trabajando. De manera que yo creo que explicar bien la situación, que es lo que ha sucedido esta semana solamente, porque mientras tanto no estaba bien explicado. Habían dicho algunos pedacitos de la explicación. Pero senador, usted lo está explicando muy bien. Debieron contratarlo para hacer este tipo de explicación. Todo Navarro te habla claritito y no se le entiende nada, pero me parece que este tema es lo que hay que explicar. Aquí yo creo que no es hora de buscar responsables, es hora de rezar primero, porque hay todas que no dependen de nosotros, que son que tanta lluvia haya o no haya, que cómo se comporte San Pedro con el clima, y preservarle la vida a la gente y tratar de terminar el vertedero de exceso. Si esas 3 cosas pueden suceder, pues hombre, no habrá la catástrofe que puede suceder, pero si alguna de las 3 no se resuelve bien, pues tendremos, coincidiendo con las elecciones o el periodo electoral, una noticia tan grave, tal vez no con tantos muertos, pero con más pérdidas materiales que lo que pasó con Armero. Claro que sí. En el año 1900, ¿qué fue eso? 85. Pues, doctor Navarro, le agradezco porque no recordaba su profesión como ingeniero, precisamente, y no sabía para nada su especialidad en hidráulica, pero realmente ha sido la explicación más sucinta y clara que he escuchado, y espero que lo hayan valorado también así los oyentes de Hora 20 de lo que está pasando en Ituango. Sí, le agradezco mucho. Estaba pensando en decírselo sin que pareciera broma, pero usted la ha hecho muy bien. Yo la claridad de Antonio tengo Navarro una pregunta, pues que si puedo hacerle a Clarisa. Antonio frente a ese tema técnico, y es que el gobernador mismo y la gente de PM dijo que había 11.000 personas trabajando en completar la presa. ¿Es en la presa o es en el vertedero? la presa está a una altura determinada.
Entonces tienen que llevarla hasta la altura y hacer el vertedero de excesos. Según han dicho, de 402 están a 410 metros, que es lo que están muy cerquita, estaban 7 metros, creo. Uno siempre se pregunta por qué cerraron los 2 túneles, te taparon. Ahí donde no lo han explicado. Eso es lo que viene después. Sí, ¿por qué los taparon antes de terminar la obra? Antes de tener el vertedero de excesos. Porque mientras estaban abiertos, estaban trabajando sin agua en la represa. Estaba la presa en seco. Pero empezó a llenarse cuando se taparon los túneles y colisionó el que dejaron abierto. Con una época invernal prevista, porque estaban las predicciones de un invierno hasta mediados de junio. Yo creo que no es correcto meterse ahora a buscar responsabilidades o encontrar explicaciones de procesos serios. Cualquier cosa que hiciéramos acá sería especulativa, por supuesto. ¿Qué es lo que hay que hacer para que evitemos que vaya a suceder el derrumbe de la represa? Pero para ahora es responsable haber advertido lo del diluvio universal. Digamos, en Colombia todo el mundo, la clase política siempre ha dicho, no generemos pánico, no generemos terror. Hay que generar terror para que la gente se vaya. La gente dice, lo que puede suceder es lo más grave que ha sucedido desde el punto de vista. Y en ese sentido escuché una frase que me parece muy importante, Larisa y Antonio, de el director de gestión del riesgo, Carlos Iván Márquez. Creo que el principal temor que tenía ahora es que la gente dejara de creer en las alertas. Claro. Como se han hecho las alertas, las evacuaciones, por fortuna no ha pasado nada, que un día la gente en esta semana, en este fin de semana, dijera, no, eso, las alertas no hay que creerlas, y después hubo una tragedia. Repito, es imposible predecir si sobre todo el agua está pasando por la parte de atrás de la represa, ha socavado lo suficiente la base de la represa para que con el peso del agua esté acumulado, la tumbe y se genere toda esa avalancha enorme. ¿Qué es lo que pasa? La gente, por ejemplo, de Puerto Valdivia dejó sus tasas hace 2 noches. Sus animales, sobre todo, que están muy angustiados. Y se fue. Pero no quiere dejar la taza sola, pero se centran los ladrones. Los ladrones a lo mejor no van a tomar el riesgo de que no les va a traer la avalancha encima y se van a meter a robar. Entonces ahí hay un tema de manejo de esta situación que requiere entender que es gravísimo lo que puede pasar. Y desde el punto de vista no está mal la exageración. Es gravísimo lo que puede pasar. Y articulación entre lo público y lo privado, porque uno siente que hay un peloteo como entre el Estado Central y el Pero me parece que hicieron bien. La carta esa que le hicieron al presidente, cuando yo leí esa carta, dije, esa presa se puede colapsar. Simplemente en ese momento tuve la certeza de que ya sospechaba antes, aunque no lo dijera la carta, porque de ninguna otra manera 2 funcionarios del máximo nivel del departamento y del municipio y el gerente de la empresa le dicen al presidente que puede haber una situación gravísima sin decir cuál era. Pues antenoche justamente en el debate de Hora 20 se hablaba sobre por qué una carta en tiempos electrónicos y un poco es el simbolismo de la gravedad de lo que estaba sucediendo, que estos 3 funcionarios, el alcalde Federico Gutiérrez de Medellín, el gobernador Luis Pérez de Antioquia y el gerente de PM Jorge Londoño, ponen en papel, en físico, un testimonio histórico. Esto de verdad es muy grave. Meter ya todo el flujo por el Parto de máquinas ya produce unas pérdidas. Ya había por lo menos 6 turbinas ahí instaladas que se las lleva el agua, las desbarata. Pero esas pérdidas son mucho menores si comparamos lo que puede suceder con el derrumbe de la presa total, colapso total de la represa, que es el riesgo que todavía tenemos. Larisa Pisano, no, por supuesto no puedo pedirte una explicación técnica de este tamaño que nos ha dado Antonio Navarro, pero sí nos interesa mucho seguir hablando sobre cómo has visto este manejo de las comunicaciones, de la crisis, de esa relación que planteabas ahora entre lo público regional con lo público nacional, la actitud de la presidencia de la República. ¿Cómo has visto este desarrollo de estos días? Me parece interesante el planteamiento de Antonio en el sentido de explicar con claridad qué fue lo que sucedió como un primer paso, porque siento que la gente, incluyendo los mismos periodistas, teníamos un embrollo en la cabeza de no entender exactamente lo que pasó, porque además quedan muchas preguntas abiertas, las de los túneles, las de si hubo los estudios geológicos adecuados, si se dimensionó el invierno que venía, cómo se va a recuperar la inversión, cuál es el daño ambiental, es otra pregunta que se hace todo el mundo, pero pues en la dimensión política, que es un poco la que me corresponde, me impresionó un poco el uso político que le dieron algunas figuras al tema, o sea, me pareció y las campañas a la presidencia de la República. Desacertadísimo el tuit de Gustavo Petro en el sentido de sacar a la luz la búsqueda de responsables anteriores, la respuesta de Uribe tampoco me pareció adecuada, tratar de meter a Fajardo en todo el embrollo, me parece que salen mal los candidatos y los políticos tratando de sacar ventaja de un suceso tan desfavorable. Y Francisco Bernate, esa sensación que usted tiene, ¿cuál es?
Pues sin lugar a dudas tampoco soy quien para dar una explicación tan completa y tan comprensible como la que dio Antonio, que claramente lo primero que hace es que aclara el panorama, porque lo primero que hay que decir es que los colombianos sabemos que estamos frente a algo muy grave, ya sea que se hable del diluvio universal o de un nuevo armero, incluso peor, por supuesto, sin las pérdidas humanas, pero en términos de catástrofe a ese nivel, y la sensación de primero no saber qué es lo que está pasando, qué es lo que puede pasar. Pero yo creo que igualmente, y entiendo que no es ni mucho menos el momento de buscar responsables, pero el fiscal general ha dicho algo muy importante, y es que aquí parece ser que hay precedentes de corrupción en este tipo de situaciones. Y el ciudadano del común, cuando percibe o cuando critica la corrupción, pues no ve sus efectos, y aquí tiene uno. Aquí hay muchas respuestas que tienen que darse. No puede suceder... Francisco, pero le pregunto, así como Larisa decía que llama la atención para mal la forma como utilizaron las campañas políticas y dirigentes políticas el hecho, a mí también me dejó una sensación la salida del fiscal de, en este momento, salir con esto. No sé si lo investigó en 2 días, pero sí, ni en los 6 años de construcción de la presa, y no lo sabemos por supuesto, pero si no hubiera pasado, no sé si hubiera salido a contar que había trazas de corrupción como lo dijo. Tal vez lo uno es consecuencia de lo otro, tal vez esta catástrofe permitió rastrear qué fue lo que sucedió y se encontraron estos hechos. Pero yo quisiera, digamos, destacar también que con independencia de que haya o no un nuevo armero, que por supuesto Dios permita que eso no suceda, van a haber unas consecuencias, y era lo que Antonio decía, este es uno de los proyectos más importantes de América del Sur, y el que el agua esté circulando por los cuartos de máquinas, pues significa básicamente que la estructura ya no va a cumplir el propósito para el que está diseñado, y que básicamente nos toca, no digo empezar de cero porque hay un esqueleto, pero toda la parte técnica que supone la puesta en funcionamiento de una hidroeléctrica se va a perder. Y en un país que desafortunadamente no ha hecho el tránsito total, Antonio, tú me corriges, de la hidroeléctrica a otras formas de generación de energía, de la dependencia que sigue teniendo Colombia de la hidroeléctrica como la fuente generadora de este recurso, pues es muy lamentable. El año pasado estábamos a punto de un nuevo apagón, y hablamos de la dependencia que tiene Colombia respecto de las hidroeléctricas, las dificultades que vivimos en tiempo de sequía, cómo Hidroituango podría ser una salida a esta problemática, y ahora volvimos a quedar en las mismas. Es decir, aquí no hemos dado el paso, por ejemplo, hacia la generación de energías a través de métodos alternativos como la eólica o la termoeléctrica. Seguimos dependiendo del agua. Pero la verdad y sobre eso, un segundo, Antonio, porque se ha dicho también, llamando a la calma, como me parece correcto hacerlo, que no hay un apuro energético por lo que está sucediendo en Hidroituango, lo que es verdad. Pero Hidroituango sí era indispensable para que en el 2022 estuviera generando lo que necesitaremos ese año. Sí, por condiciones de seguridad. Y claramente no se va a llegar. Es más, esta obra tenía que estar, se iba a entregar en 7 meses, en diciembre, de este año. Ahora, la verdad es que hay una discusión también si hay que seguir haciendo hidroeléctricas. La primera de todas es que hay ríos más grandes que tienen hidroeléctricas. Y menciono 2 en el mundo. El río Amazonas tiene una hidroeléctrica en Brasil, y el río Nilo tiene una hidroeléctrica en Egipto. O sea, hidroeléctricas en ríos más grandes se han hecho y están funcionando. Funcionan. Y funcionan. Aquí hay otros proyectos importantes, por ejemplo el río Patía. Hablando de mi departamento, antes de que se vendieran, Isagen estaba haciendo el diseño de una hidroeléctrica en el río Patía, pero han ido volviéndose impopulares las hidroeléctricas. Han ido volviendo, aunque es energía limpia, sobre todo la cantidad de tierra que inunda el embalse ha ido volviendo impopular. ¿Por qué? Porque es energía limpia la generación, pero la construcción es pero la construcción genera riesgos, genera inundaciones y daños ambientales gravísimos. Daños ambientales, desconecta las líneas de subida de los peces, le genera a los habitantes de la región daños y problemas muchas veces complicados. Pero evidentemente sí se pueden hacer hidroeléctricas grandes en ríos grandes, y se han hecho en el mundo, en el río Yangtze hay hidroeléctricas también funcionando en China, que son mucho más grandes que el Cauca. Eso se puede hacer, pero evidentemente sí tiene razón profesor Bernate cuando dice que sí hay que pensar en otro tipo de energías limpias en las cuales hay que dar el paso, que son eólicas y fotovoltaicas, o sea, con energía solar. Se nos mete un poco en uno de los debates que ha habido en la campaña presidencial, pero ese es el futuro de las energías generadas a través de mecanismos limpios. Pues yo aprovecho para plantearles una segunda pregunta que tenemos preparada aquí para el debate sobre este asunto de Hidroituango. ¿Cuál sería
con esto que tenemos, que hemos vivido esta semana, ¿cuál sería el debate que debería estar empezando el país a raíz de esto? Sobre la generación de energía, sobre la responsabilidad en la obra, sobre qué debería estar debatiendo el país a raíz de lo que pasó en Antioquia. Yo creo que un tema que es vital en estos momentos está relacionado con el tema de las políticas públicas ambientales, el tema de la protección del medio ambiente, el tema de entender el momento histórico que vive la humanidad desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos como gobierno y hasta como ciudadanos frente al manejo del medio ambiente, pero no es suficiente, se requiere tener por lo menos una carta de navegación lo suficientemente clara para que no impida el desarrollo en las necesidades que tenemos en Colombia, pero que se mantengan los protocolos o por lo menos los mínimos de los estándares internacionales. Y este es un tema que no solamente se circunscribe a Colombia. Uno de los debates más difíciles que hay en Estados Unidos es la posición republicana de que el daño o los temas ambientales simple y llanamente son unas excusas para retrasar el desarrollo económico norteamericano. Por lo menos es una de las banderas de Donald Trump y el Partido Republicano. Pero ese tipo de debates también tienen consecuencias en Colombia, y yo creo que nosotros, uno de los asuntos que debemos trabajar es formular una política pública ambiental que sea consciente de la realidad que vivimos y cómo podemos afrontar este tema. Sí, a mí me parece que otro debate fundamental que vale daño a ese y del cual hablábamos cuando sucedió la catástrofe de Mocoa era el tema de la planeación de los usos del suelo y la planeación un poco de esa relación entre infraestructura y territorio, porque lo que uno definitivamente ve es que no debería haber poblaciones viviendo cerca de proyectos de infraestructura tan grandes. En el caso de Mocoa, bueno, fue otro tipo de irresponsabilidad, pero también tenía que ver con la mala planeación de los usos del suelo de gente viviendo encima del río. Entonces creo que ese debate, que es, digamos, propio de casi que del primer mundo, debe abordarse en algún momento en el país. Antonio Navarro. Bueno, yo diría que yo me voy a extender en lo técnico un poquito. Energías eólicas es un proyecto grande de los españoles para generar energía con viento en Uribia, Guajira. Hace un año, que fue la última vez que me enteré, estaban un poco discutiendo el tema del costo de la interconexión con el sistema eléctrico nacional. Una interconexión una línea de interconexión es muy, muy costosa, pero ya podían... ¿Un proyecto eólico podría generar la cantidad de kilovatios que genera un proyecto hidroeléctrico? ¿O sí, no, depende del tamaño del hidroeléctrico. Pues, es decir, una joya como la de hidroeléctrico es difícil de equiparar con un proyecto eólico normal. Pero era un proyecto eólico grande, es un proyecto eólico grande que se puede hacer sin subsidios. Porque antes un poco el problema era que los costos de los equipos se generaban energías alternativas eran altos y había que subsidiarlos. No, se puede pagar sin subsidios y las instituciones de átomos se van a conectar al sistema, a la red nacional interconectada. Pero ese se va a abrir paso. Y en el tema de la energía solar, yo les doy solamente un dato. El 26% de la energía de Alemania es energía fotovoltaica, es energía solar. Ahí hay nosotros estamos en el trópico, estamos cerca de la línea del Ecuador, tenemos sol muchísimo más. Y no debemos tener un 1% de generación. Invierno, se puede tener en el hemisferio norte o el hemisferio sur. Nosotros estamos aquí al lado de la línea del Ecuador. La energía fotovoltaica es de una gran posibilidad en el país. En este momento hay un proyecto de resolución de la CREG que está para consultas, que permite comprarle a generadores privados de energía eléctrica, a casas o edificios que generen, o techos que generen energía eléctrica, comprarles. Hay un detallito ahí que hemos estado tratando de mejorar, porque va a favorecer al estrato comercial, industrial y estrato 6 en contra del estrato 2 o 3 como generadores. No me meto en más detalles técnicos, pero yo creo que la energía fotovoltaica, la energía solar, es una energía del futuro para Colombia. Pues esta emergencia que se vive en Hidroituango, o que se vive por la construcción de Hidroituango mejor, nos ha planteado varias líneas de discusión que hemos escuchado en esta primera parte del debate en Hora 20. Vamos a hacer un corte porque vamos a actualizarnos con las noticias deportivas de esta noche. Regresamos para seguir hablando de estos asuntos y relacionarlos con lo que nos viene en pocos días, que es la elección del nuevo presidente de la República.
Servientrega, logística oficial de la Selección Colombia, presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 8 de la noche y 31 minutos. Nosotros, más que llevar cosas de un lado a otro, entregamos amores, porque entregamos protección, bendiciones, oraciones, promesas, fe, entregamos ilusiones, porque más que llevar la corbata amarilla, entregamos suerte, más que llevar guayos, entregamos las garras de un tigre con hambre mundial, para que ellos entreguen todo en la cancha, nosotros entregamos todo por ellos, porque somos la logística oficial de la Selección Colombia. Servientrega 35 años, de corazón, gracias. Somos gente cuidando gente y en estos 10 años hemos cuidado el equipo humano de más de 100.000 empresas en el país. Nueva EPS presenta Boletín Deportivo. Una jornada con muchas caídas se dio al final de la penúltima etapa de la Vuelta de la Juventud Colombiana, que ha finalizado con un espectacular embalaje ganado por el de Ave Villa Juan Esteban Guerrero en las calles de Espinal. El nacido en Guaduas, Cundinamarca, gana de esta manera su segunda etapa. Esto ha manifestado. Muy agradecido con la vida, con mis compañeros. Yo creo que estas son las cosas de Dios. Traíamos todo el tren para mi compañero Chía. No tenía mucha fe en él, se veía muy fuerte. Y gracias a Dios al final yo pude ganar. La clasificación general mantiene como líder por sexto día consecutivo a Alejandro Osorio de la Vinal, con segundo lugar de Dani Muñoz a 11 segundos. Mañana última jornada, etapa reina, subiendo al Romeral. El atacante alemán del Manchester City, Leroy Sané, elogió la labor del entrenador de su equipo, Josep Guardiola, quien recientemente se coronó campeón de la Premier League. Es un gran técnico, siempre quiere ganar títulos, no importa el torneo. Somos afortunados de tenerlo al frente del equipo. Es un técnico que resalta las cualidades de cada jugador. En cada entrenamiento trata de hacer mejores a los jugadores y transmitirles su experiencia. Guardiola ha ganado 2 títulos con el Manchester City y tiene un registro de 77 victorias en 113 partidos dirigidos. El dato, las 8 victorias como profesional del ciclista colombiano Egan Bernal tras imponerse en la sexta etapa del Tour de California. Con esta, Colombia suma 31 victorias en la temporada en carreras UCI. Somos gente cuidando gente y en estos 10 años hemos cuidado el equipo humano de más de 100.000 empresas en el país. Gente cuidando gente. Vigilado Supersalud. Revela el turismo único sin salir de tu país. Lugares fascinantes esperan por ti. Satena presenta la hora en Caracol Radio. En Caracol Radio, son las 8 de la noche y 33 minutos. Rompe hábitos, sal de la rutina con Satena y aventúrate. Vuela y descubre destinos únicos con Satena. Compra con anticipación en satena.com y explora Colombia. Satena es Colombia. Vigilado Supertransporte. Está en Hora 20. Regresamos al debate de Caracol Radio en Hora 20. Esta noche nos acompañan Larisa Pisano, Jairo Libreros, Francisco Bernate, Antonio Navarro Wolf. Antes de esta pausa para los deportes hablábamos de Hidroituango y de la posibilidad de que el país empiece a debatir sobre cómo generar energía de maneras alternativas a como lo hemos hecho a través de las plantas térmicas o a través de las hidroeléctricas, que es lo que normalmente ha funcionado en Colombia. Francisco Bernate. Una sola cosita que se me quedaba la conclusión en el punto anterior, y es que Colombia a mediados del siglo pasado logró llevar la energía básicamente a la mayoría del territorio nacional. Todavía no es un territorio que está integralmente conectado, pero el porcentaje sí es muy elevado, y comparado con lo que sucede en América Latina, el estándar, pues yo creo que Colombia está bien en ese punto. Pero año tras año oímos de crisis eléctrica y la verdad es que no hay una política pública que incentive la creación o el estímulo de energías alternativas diferente a la generación por la vía hidráulica, y creo que ese es un paso que Colombia debió dar desde los años 90 que estamos en esta crisis y no hemos realmente avanzado en eso. Encuentro que en Colombia sí es muy acertado el manejo que se hace de crisis a través de la gestión del riesgo. Creo que hay una labor que destacar porque es un organismo que se ha mantenido al margen de la política y una
una continuidad, un director que conoce su trabajo, que sabe lo que está haciendo, y lamentar, por supuesto, el que una tragedia como esta, en vez de unirnos a los colombianos, pues genere oportunidades, y más que oportunidades, oportunismos de carácter político. Pues, y justamente vamos a hablar de política, porque este tema, como tantos otros, tienen que permear las campañas a la presidencia de la República, y bien sea porque, como decía Larisa hace unos minutos, lo han manejado no de la mejor manera que uno esperaría los candidatos, o bien sea porque tampoco se ve que haya propuestas específicas, claras, de asuntos tan importantes para el futuro del país como la generación energética. Pues todo esto tiene que llegar, les digo, a esta disputa de la que entra ya la última semana por la presidencia de la República. Tenemos en las últimas horas una profusión de encuestas que no sé hasta qué punto sea saludable, pero tenemos muchas encuestas. Empiezo a decir que hubo esta mañana aquí en esta casa, en Caracol Radio, en 6 AM Hoy por Hoy, la publicación de una encuesta de cifras y conceptos, de polimétrica de cifras y conceptos. Hago la aclaración porque pues ha habido dos tipos de estudios que se han publicado en 6 AM, que esta es encuesta, que es distinto al modelo de pronóstico que también se ha manejado algunas veces. Esta encuesta de esta mañana dice que Iván Duque, si hoy fuera la elección, tendría el 35% de los votos, Gustavo Petro el 24%, Sergio Fajardo 16%, Germán Vargas Lleras 14.3%, el voto en blanco sería la opción que tomarían el 5.4% de los votantes, y Humberto Lacalle tendría 3.5%. Recordemos que en el tarjetón aparecerá también Vivian Morales, pero ella ha renunciado a ser candidata a la presidencia. Hubo también una publicación en la noche del jueves de CMI, el canal 1, que hizo el Centro Nacional de Consultoría, que le da un porcentaje muy similar a Iván Duque, 36%, algo más a Gustavo Petro, 27%, también algo más a Fajardo, 18%, menos en este caso a Germán Vargas, 10 puntos porcentuales, 4% para Humberto Lacalle y 5% para el voto en blanco. Y RCN Radio también el día jueves, RCN Radio, Televisión, los medios del grupo publicaron también una encuesta el día jueves, la gran encuesta de 2018, muy similar también, 35% Duque, 26% Petro, 14% Fajardo, 8% en blanco, 7% no sabe o no responde, 6% Germán Vargas, 3% Humberto de la Calle. Y usted, Larisa, en minutos estará también con publicación de encuestas no les en semana. Porque saldrá mañana, solamente que la hace Inbamer. Con estas cifras empiezo. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo están viendo estas cifras? ¿Cómo están viendo estos últimos días que nos vienen de campaña política? Francisco, continuamos con usted, Francisco Bernat. Pues es muy importante este tema de las encuestas, que por supuesto toman una fotografía en un momento determinado, y a diferencia de pronto de lo que ocurrió en el plebiscito, pues aquí sí vemos que las encuestas más o menos muestran la misma fotografía. No hay una diferencia realmente significativa entre la una y la otra. Ahora, el punto aquí es lo siguiente. Hoy en día tenemos más formas de medición preelectoral al ciudadano. Las encuestas siempre han sido una herramienta y siempre lo serán, pero tenemos hoy en día también la circulación que tienen las publicaciones en redes de los candidatos o de las personas que los siguen, y se ha puesto muy de moda como una especie de medición de la popularidad que tiene el candidato, a ver quién es capaz de llenar más una plaza. Entonces ahora ves hordas y hordas de personas en las manifestaciones de uno o de otro. Se ha vuelto esa una especie de forma de mostrar el poderío que tiene un determinado candidato. Creo que las encuestas muestran una tendencia muy clara, y es que ya podemos decir que va a haber una segunda vuelta. Creo que el ganador de la primera vuelta es Iván Duque, en eso no hay discusión, pero el problema es quién lo va a acompañar en la segunda vuelta. Más allá de eso, yo creo que el electorado colombiano a hoy, en su gran mayoría, tiene ya su voto resuelto, y creo que las encuestas poco o nada influyen en la decisión que tome cada uno. Creo que el elector es más... ¿Las encuestas, estas últimas, o en general las encuestas? Yo creo que en general, digamos, la gente ha perdido esa idea de subirse al bus de la victoria. Mira que las encuestas del Brexit, las de Trump, las del plebiscito en Colombia, estuvieron muy lejos de lo que pasó ese día efectivamente en lo que fueron las... Pero opina que encuentro una incoherencia en lo que dices, porque está diciendo que esas encuestas no muestran que ya ganó Duque. Pero si no creemos en las encuestas, puede ser entonces que no haya ganado. Yo creo que Duque, sin lugar a dudas, es el candidato que más electorado tiene, porque creo que Colombia comparte la visión de Duque de país y hacia dónde vamos.
Pero más allá de eso, yo creo que al punto al que voy es a que nadie va a tomar su decisión basado en una encuesta. Creo que eso en esto no se da. En la parlamentaria de pronto sí, pero en la presidencial creo que el voto es más responsable, es más íntimo que en la parlamentaria. Fíjate una cosa, profesor Bernate, yo creo que yo no estaría de acuerdo con esa última parte por lo siguiente. Existe lo que se llama el voto útil. Hay personas que sí se dejan influir por el resultado de las encuestas y se dejan influir, y hay mucha literatura, sobre todo norteamericana, sobre el particular, porque a la gente le gusta votar por el ganador. En muchas ocasiones prefieren votar por la persona que va ganando para tener no solamente un discurso, sino una sensación en términos políticos de apostar por alguien que tiene una opción real, cercana de llegar al poder. Y yo creo que estas encuestas sí influyen mucho. Tienen, todavía hay un número importante de indecisos. El voto en blanco todavía tiene unos guarismos interesantes que no solamente van a ser buscados por los candidatos que mejores opciones tienen, sino que ellos, en el momento que llegue el día de la elección, como también está medido en Colombia, al momento de estar en la urna, toman la decisión. Y Jairo, para reforzar eso que usted está diciendo, lo que se ha visto, por lo menos publicitariamente en la última semana, creo que va en ese sentido, porque sí, lo que ha hecho Germán Vargas Lleras es ganémosle a Petro en la primera vuelta. Ya obviando a Duque. Sí. Lo que han hecho en Fajardo en las redes sociales es: somos los únicos capaces de ganar, entonces más bien voten por nosotros, que nosotros en segunda sí ganamos. Y hasta Humberto de la Calle, que con una frase que acuñó justamente en la entrevista que se le hizo aquí en este espacio en Hora 20 es: sí, claro que no voy a ganar si no votan por mí, entonces voten por mí para que yo pueda ganar, que justamente amparados en encuestas. Las encuestas, digamos, las encuestas son simplemente eso que decía el profesor Bernate, son una fotografía al momento, y la gente no lo entiende así. La gente piensa que son un elemento de predicción y viene confundida por una serie de estudios predictivos que se están haciendo, que tienen también su propia legitimidad. Pero yo creo que en este caso nos están permitiendo ver por cuenta las similitudes que existen entre todas, que ya hay unas tendencias. En este caso, pues que hay una diferencia cercana a los 10 puntos entre Duque y Petro, que Fajardo viene subiendo un poco en las últimas mediciones, que Vargas se mantiene pegado al 6, al 7, al 8, si mucho al 10, y que pues que digamos... Aunque hoy, Larisa, hubo un tuit de Gustavo Petro que dijo una cosa interesante: por fin una encuesta muestra los mismos resultados que las encuestas internas que no se pueden divulgar, escribió Gustavo Petro. Empate técnico entre la campaña de Colombia Humana e Iván Duque. Ahí hay un... Sí, además las encuestas internas no podemos saber, por qué no se puedan divulgar si tienen el debido registro ante el Consejo Electoral. Todas las firmas encuestadoras tienen que tener un registro, todas terminan conociéndose y divulgándose. Pero fíjate, a la carta, creo que también es a lo que el candidato quiera oír. Pero fíjate que esa encuesta que señala Alfonso, yo creo que es muy importante, porque creo que de las 5 encuestas que han salido en las últimas 48 o 24 horas, es la única que, por cuenta del margen de error, pues estamos ante un empate técnico entre Iván Duque. ¿Cuál es esa? La de la W, esa es Datesco Opinómetro. Guarumo. No, esa es otra, es la del tiempo, también con W. Y esa encuesta me parece que tiene un punto interesante, porque si ya en una de ellas llegamos a un tema de empate técnico, yo creo que no deja a un lado el resto de las encuestas y nos puede ubicar en un escenario completamente diferente. Yo creo que, como dicen las encuestas, sí van a llegar a la segunda vuelta electoral Duque y Petro, pero creo que la distancia que le marque Duque a Petro va a ser determinante en la segunda vuelta. Si es menos de 5 puntos, yo creo que podemos tener un resultado completamente diferente a lo que marcan las encuestas hoy en día y de manera particular los diferentes escenarios que se han formulado. Antonio Navarro. A ver, yo creo que tenemos que tener un punto de referencia anterior. Aquí hubo una consulta popular para escoger 2 candidatos. Y esa consulta sacó unos votos determinados que no son ya una especulación, son 2 votos en las urnas. Sí. Que es la consulta de la derecha, el 11 de marzo, que ganó Duque, y la de la izquierda que ganó Gustavo Petro. Entonces está claro que el Centro Democrático y su coalición está por encima de 5 millones y alrededor de entre 5 y 6 millones. Hay unos votantes que votaron por Marta Lucía Ramírez para tratar de ganar a ella y no ganar a Duque, pero pues eso fue... Sí, eso fue una cosa, pero ya tenemos una votación tontada que sumándolo todos son de 6 millones de votos, que por ahí debe andar la votación de Iván Duque. Y las encuestas que dan un resultado parecido a ese me parece que están, digamos, reflejando una realidad.
Por otro lado, en el caso de la consulta de Petro, esa consulta dejó 3.2 millones, sumando lo de Petro más lo de Carlos Caicedo. Sí. Es también claro que Petro ha estado subiendo. No solamente por llegar a plazas públicas, sino por lo que uno siente en la calle, por lo que se siente en las regiones. Y las encuestas también están reflejando una subida. Yo diría que Petro está pasando los 4 millones de votos. Si sacó 3.2 sumando la ley de Caicedo, debe andar por encima de 4 millones de votos. Fajardo, que es mi candidato, lo digo con sinceridad, está subiendo, pero está subiendo muy despacio. Bueno, pero en todo caso, en un contexto tan polarizado, hay que reconocerle que es un movimiento importante. Es muy importante, está subiendo despacio, pero está subiendo. Y sobre todo, está subiendo en Bogotá. Alguna de las encuestas que usted mencionó, ya mirando la votación por regiones, señala que Fajardo, Petro y Duque tienen una especie de empate técnico en Bogotá. Lo que pasa es que eso mismo que está sucediendo en Bogotá no está sucediendo en otras regiones del país, donde es más débil Fajardo, es en la costa Caribe, donde no logra despegar. En todas las encuestas está muy bajito, y nosotros sí sentimos que hay un tema de rezago de Fajardo en la costa Caribe. Bueno, en Bogotá también se explica por el fenómeno Mocus y lo que implicó después del proceso electoral. Y el éxito electoral reciente en la elección de Congreso. No solamente Mocus, porque también en Cámara de Representantes crecimos los de la Alianza Verde. Buen resultado de la Alianza Verde. Muy buen resultado, y eso se siente en Bogotá. Pero ¿será capaz Fajardo de alcanzar a los dos punteros? Pues no lo sabemos. Estamos haciendo el esfuerzo porque así sea, pero está subiendo. Y eso que usted mencionaba es una cosa cierta. Vargas Lleras en las encuestas no sobrepasa a Fajardo en ninguna. Yo no sé cómo van a hacer para... Bueno, parece que no era despegado. César Caballero se jugó su prestigio en su modelo de predicción. Si llega a salir bien la predicción de César Caballero, se vuelve el zar de las predicciones en este país. Y si sale mal, se tiene que retirar a hacer encuestas de otra cosa, pero no de política. Pero lo que ha dicho César es que pase lo que pase, hoy tiene ganas de retirarse. No veremos qué pasa después del 20. Pero hay un asunto adicional, que es parte de la argumentación, y es el voto útil. Claro, las encuestas inciden en el voto útil. Yo que estoy en la calle todos los días, me dicen, ¿qué va a hacer usted? No, los que tienen chances son tal, y usted cómo supo, por las encuestas. El voto útil es una cosa que realmente existe. Existe entre los congresistas. Yo le pregunto a los congresistas, ¿usted qué opina? No, los que tienen chances son tal y tal. Los congresistas de la política tradicional quieren estar con el ganador. Todos, así son la política tradicional. Y entonces todos en este momento quieren estar con el que va de primero en las encuestas. Por un lado, Larisa, para no dejar a los oyentes sin el dato, porque hemos mencionado la encuesta de Atexco para la W, que fue la que citó Petro en su trino. El resultado es de 36.4% para Iván Duque, 31.8% para Gustavo Petro y Sergio Fajardo 16%. Así que hay apenas 4 punto algo de porcentual, 4.6. Pero está así. Ahora, por supuesto, cualquier candidato, la encuesta se resalta, es la que más le conviene. Cada quien en ese tema del voto útil que señalan Antonio y Jairo, a mí me parece que hay un elemento adicional a ese interés psicológico de sumarse a la campaña al ganador, y es que esta campaña me ha impresionado mucho, ha estado caracterizada por el miedo. ¿No? El miedo a Petro, el miedo a Uribe, o sea, el discurso del miedo ha jugado un papel muy, muy importante en términos de la definición de ese voto útil. Yo conozco que hay gente que me dice, yo iba a votar por de la calle, pero ahora voto por Petro porque tengo terror a Álvaro Uribe, o viceversa. Entonces, ese tema del miedo... afectado por el voto útil, indudablemente es Humberto de la Calle. Humberto de la Calle. Se dan perjudicado por el voto útil. Ahora, el voto útil sirve para un argumento de segunda vuelta. Claro. En las encuestas, en todas, preguntan además por quién nunca votaría o por quién no votaría. Y mientras candidatos los más altos siempre son Petro y Duque. O Duque tienen altos niveles de gente que no votaría, pero ellos por la polarización. De la Calle le va súper bien. No, a Fajardo es el que tiene menos. Mejor. 3 o 2% de gente que dice que no votaría. O sea, y seguido que por de la Calle. Es el que podría realmente remontar más en segunda vuelta. Pero son los que menos miedo generan. Y como no generan miedo... de segunda vuelta, es un argumento de segunda vuelta. ¿Qué tanto ese argumento de voto útil en segunda vuelta puede tener influencia en primera? No lo sé, pero lo estamos usando. La gente se anticipó a la segunda vuelta. Ahora, vea,
Pensando aquí en estos... si queremos ganar, tenemos que crecer en segunda vuelta. ¿Cuál es el que más puede crecer en segunda vuelta? Sergio Fajardo. Pero entonces se volvería interesantísimo esto, porque digamos en un escenario que no lo tome por el lado que no es senador, pero digamos que no llega a la segunda vuelta Fajardo, con el caudal electoral que demuestra tener por lo menos en la encuesta y la tendencia que tiene, él decidiría, tendría una posición de poder privilegiada, porque yo no creo que uno pueda endosar todos los votos. Sí. Yo estoy de acuerdo que no se pueden endosar, pero hay una figura de esta sí lo puede eso es transferir. Parte del debate. Es una elección a 2 vueltas, decide el presidente en la segunda vuelta, cuando esa segunda vuelta es inevitable como la situación actual. Pero eso sí. Hay que pensar no solamente en la evolucionar primera, en la segunda vuelta. En una pregunta para ustedes, pues ya con las 4 fotos que hemos visto de resultados de encuesta, la que en minutos o mañana muy temprano veremos en semana.com, ahí podemos estar de acuerdo en que hay una tendencia muy clara, con Duque primero, Petro segundo y Fajardo intentando llegar al tercero, y eso es lo que se ve allí. ¿Creen ustedes que puede pasar algo significativo en la última semana que llegara a cambiar esa que pareciera ya una tendencia? ¿Qué pueden ver ahí? No, yo creo que puede pasar después de esa experiencia relativamente reciente de lo que fue el enfrentamiento entre Rodríguez Zapatero y Rajoy en España, en donde por un error de comunicación o por querer ocultar quiénes eran los verdaderos autores de un atentado terrorista, el presidente Aznar terminó por enviar una información equivocada que era falsa, destruyó por completo. Que fue cuando culpó por el atentado en la línea férrea a la ETA, cuando realmente habían sido grupos extremistas. Extremistas. Islámicos. En el momento Rajoy le llevaba a Rodríguez Zapatero 19 puntos porcentuales en la última encuesta y el resultado se volteó por completo y Rodríguez Zapatero se convirtió en el jefe de gobierno. Y en su momento sucedió igual cuando el tránsito de Aznar a Rodríguez Zapatero también fue de un momento a otro. Pero no veo algo que en Colombia pueda cambiar significativamente esta tendencia, porque es la misma tendencia del plebiscito. Es la misma división que tenemos los colombianos. No, definitivamente no hay un punto medio, o estás a la extrema derecha, estás a la extrema izquierda, pero creo que las opciones de centro en esta ocasión no van a tener. Que fue una votación de octubre del 16, o sea, ya que es la misma 2 años, foto que tenemos hoy. Sin embargo, yo sí que sigo insistiendo en que miremos el país de los próximos 4 años. Tenemos un país polarizado, un país peleando como perros y gatos 4 años más. Descompuesta. Pero es lo hoy que tenemos un país que puede unirse y a salir adelante. Y yo no sé qué pasaría si se derrumbara la represa de Hidroituango. Una catástrofe. En la última semana, con una catástrofe. Pudiera hacer que la gente reaccionara frente a la necesidad de resolver otros problemas y no la polarización de todos estos últimos años. Que esperamos para nada hacer en otras cosas más allá de la pelea cotidiana. Simplemente, claro, yo tengo que decir que estoy sesgado porque tengo candidato definido. Pero yo sí, digamos, estoy usando los dedos porque haya una opción de cambiar esas encuestas en la última semana. Ahora, me parece interesante la última cosa que quiero apuntar, es en el tema de Fajardo que Antonio mencionaba, y tú, Jairo, también, es que se vuelve un actor decisivo en segunda vuelta. Sí. Ahora, yo creo que uno no necesita una encuesta ni una predicción para saber que lo más probable es que Sergio Fajardo guardará silencio frente, digamos, no tomará partido siguiendo es una opción. Se seguirá callado como ha sido su historia reciente frente a la posibilidad de asumir posiciones políticas. Bueno, Jairo, estamos llegando al final. Dejamos aplazado el tema de la JEP y de Santrich, que será tema que podrá discutirse casi hasta comienzo del próximo año, así que lo abordaremos con seguridad en otro debate de hora 20, pero para la despedida, una frase que nos llamó la atención esta semana y quiero que ustedes me digan qué pensaron para que nos despidamos así del debate de esta noche. Lo dijo el presidente Juan Manuel Santos: es difícil encontrar un político que diga la verdad. Usted que es político, doctor Navarro, ¿cómo lo vio? Pues debe ser que está hablando de él mismo, en el caso del presidente Santos. Jairo Libreros. La política yo creo que históricamente tiene algún nivel de insatisfacción generalizada, pero los políticos los necesitamos, no solamente porque tienen la capacidad de ilusionarse con un mundo mejor, sino que cuando ellos llegan al poder y son buenos mandatarios, pueden cristalizar y materializar esas políticas públicas. Larisa, ¿qué te hizo pensar esta frase ya en el ocaso del gobierno? Pues me parece una frase triste, y me parece triste decirla justo antes de una jornada electoral, porque eso implica desmotivar a los electores a que salgan a las urnas, y me parece, pues, como dice Antonio, una especie de confesión frente a él mismo.
Y Francisco Bernatec. Muy triste, más que la diga el presidente que está en ejercicio. Tal vez si ya estuviera fuera del cargo y hiciera en otro contexto esta afirmación no hay ningún problema. Pero es muy difícil a un país azotado por la corrupción, a un país que tiene tantas problemáticas, decirle que se le ha mentido de frente me parece por lo menos una afronta. Pero un señor dijo que no iba a subir impuestos y que iba a escribir en grabarlo sobre mármol. Grabar en mármol, y metió 3 reformas, 4 reformas tributarias. Pues es un mentiroso. A mí me pareció un descache más de tantos del presidente Santos, pero quiero aprovecharla para decirle a los oyentes de Hora 20 que intenten buscar a un político que crean que sí dice la verdad y voten por él el domingo de la próxima semana. Muy buena frase. Muchas gracias. En mármol. Muchas gracias, Antonio Navarro, Francisco Bernatec, Jairo Libreros, Larisa Pisano por su compañía en el debate esta noche. Muchas gracias a todos ustedes, los oyentes. Hora 20 vuelve el próximo lunes a las 7 de la noche. Quedan ustedes en compañía del mejor programa deportivo de la radio de la noche, El Alargue, en Caracol.